El texto de la palabra del Señor que vamos a meditar en este día lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 5. Juan 21, 5, y dice: ¿tenéis algo de comer? Y esta es la pregunta que el resucitado, Jesús resucitado, hace a sus discípulos que aún no le han reconocido y que, como vía de comenzar la conversación en ese momento inicial del encuentro, Jesús les plantea esa pregunta: ¿tenéis algo de comer? Todos sabemos la importancia que tiene el comer y el beber en la vida del ser humano. Es fundamental para nuestro sustento, para nuestra existencia. Pero ya no solamente es una alusión al alimento físico, lo que queremos hacer en este día, sino ver también la trascendencia que tiene esta expresión del hambre, de la sed, más allá de lo meramente fisiológico. Curiosamente, en el Evangelio de Juan, del que estamos leyendo, Jesús comienza su ministerio pues en una escena de comida y de bebida, como eran las bodas de Caná, donde Jesús convierte el agua en vino. Y el texto que acabamos de leer en el capítulo 21 de Juan, pues es una de las últimas escenas del resucitado antes de ascender a los cielos. Seguro que todos recordamos pasajes importantes en este Evangelio, como el de la cruz, donde una de las 7 palabras del crucificado es «tengo sed», o el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, que también, como vía de inicio de la conversación, el Señor Jesús le dice «dame de beber». Así que podremos reconocer la importancia como elemento narrativo, como elemento literario, incluso como elemento teológico, la referencia a comer y a beber en el Evangelio. En estos días de confinamiento también se habla mucho de comer y de beber. El otro día, uno de mis vecinos, cuando después de haber estado a las 8 de la tarde aplaudiendo en apoyo a los sanitarios, a aquellos servidores públicos que están en primera línea de lucha contra el coronavirus, uno de mis vecinos decía: como siga así, no voy a caber, no voy a entrar por la puerta, haciendo alusión a cómo en estos días pues quizás está comiendo más de la cuenta, más allá de las horas de inactividad que conlleva el confinamiento. En Twitter recientemente la cantante Rosalía decía: ¿es normal que tenga hambre todo el tiempo? Y entre las muchas respuestas que ella recibió encontramos: esta es la historia de nuestras vidas en confinamiento. Y alguien más decía: no es hambre, es aburrimiento. Y esto es interesante. Esto sin duda es interesante y creo que muchos podemos identificarnos con ello, porque cuando nuestro estado de ánimo es un estado de ánimo negativo, cuando hay estrés, cuando hay ansiedad, cuando hay preocupación en nosotros, y eso es algo que identificamos durante este confinamiento por la enfermedad, por la afectación económica, por la preocupación de los seres queridos, cuando todo esto sucede, nuestra elección de alimentos y el hecho de comer con más frecuencia es algo que seguro que podemos identificar, porque estas situaciones de incertidumbre generan ansiedad y en casos extremos hasta depresión y por tanto se dan muchos trastornos alimentarios. Reconocemos que comemos por causas emocionales y no necesariamente porque tengamos hambre. Y en esta situación, ¿verdad?, en la que comemos más de lo debido, porque produce una satisfacción inmediata, porque parece que nos calma, aunque después nos provoca sentimientos negativos nuevamente, porque nos llega la culpa, no tenía que haber comido tanto, no tenía que haber hecho tal. Pero bueno, la cuestión es que en medio de esta situación real que nos está sucediendo, me gustaría que pudiéramos pensar que es también una ocasión, una oportunidad para trabajar en nuestro propio carácter. La situación la tenemos clara. Aburrimiento, nos dice el diccionario, que es cansancio del ánimo originada por falta de estímulo, de distracción. Estamos aburridos. Ansiedad es un estado de agitación, de inquietud, de zozobra del ánimo, una angustia que nos acompaña. Muchos pueden también identificarse con eso. Pero, como decía,
creo que en medio de esta situación identificable, en medio de esta situación común en muchos de nosotros, debemos buscar la oportunidad para que sea una ocasión también para forjar nuestro carácter, porque no es en la mayoría de nosotros hasta que somos puestos a prueba, hasta que tenemos que abordar situaciones complejas como las que estamos viviendo en estos días, que no sabemos todas nuestras reacciones, no sabemos de lo que somos capaces de hacer cuando se nos lleva a los límites, cuando se nos pone a prueba. Y este exceso a veces de alimentación, el comer más de lo que debemos y generalmente comidas muy hipercalóricas, ¿verdad? Todo esto es señal de ese aburrimiento, es señal de esa ansiedad que nos llena en estos días, pero también es una respuesta que habla de nuestro carácter y creo que es importante que nosotros pensemos en ello. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Filipenses que él también se ha visto en situaciones llevado a esos extremos. Dice que a veces ha tenido que vivir con mucha abundancia y bienestar, y otras veces ha tenido que vivir con gran necesidad. Y Pablo dice que ya sea en la abundancia o en la necesidad, él lo puede todo. Alguien podría pensar, bueno, es que Pablo era un superhombre, es que él tenía unos poderes especiales que no tenían los demás. Nada más lejos de la realidad en sí mismo. Pablo lo que está diciendo es que tiene la capacidad de afrontar con equilibrio las situaciones que vienen a su vida. Podríamos hablar, usando el término correcto, de la resiliencia de Pablo, esa capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Por eso Pablo dice, sé vivir con mucho, sé vivir con poco. Y creo que esa es la idea a la que nosotros debemos dirigirnos, saber afrontar las situaciones en las que la vida pueda ser normal, pueda ser incluso buena y generosa con nosotros, o a veces pueda llevarnos a extremos de hastío, de aburrimiento, de ansiedad, de angustia. Debemos buscar una respuesta madura, una respuesta equilibrada, una respuesta proporcionada a la situación en la que nos encontramos, controlando nuestras emociones, controlando nuestras acciones. La palabra de Dios dice que un fruto del Espíritu es el dominio propio. Y el dominio propio es esto, el saber responder proporcionadamente a las situaciones que nos llegan, ya sean estas positivas o sean negativas. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no es distinto a ti y a mí en las situaciones que vive y no lo tiene por qué ser en las respuestas. Porque Pablo lo que reconoce es que aborda los conflictos, aborda los éxitos siempre desde la realidad del Señor, que es quien le capacita, que es quien le ayuda, que es quien verdaderamente le da el equilibrio y la madurez en su vida. Y creo que esa es una primera lección importante para nosotros en estos días. Miremos nuestro carácter y busquemos que éste esté cada día más y más moldeado, forjado por la realidad de Jesucristo. Vayamos al Evangelio, miremos a Jesús, veamos cómo Él actúa y dejemos que su ejemplo sea una forma de hacer nuestras vidas más y más conforme a Él. Habiendo hablado de esta situación quizás puntual, aunque ya se prolonga en el tiempo, ¿verdad?, del confinamiento y del aburrimiento que crea pues una necesidad o una búsqueda de comer más de lo normal, lo cierto es que el hambre es real también en estos días, más allá del aburrimiento y de la ansiedad. Si miramos las cifras del hambre en el mundo, en el año 2019, 135 millones de personas en 55 países sufrían hambre aguda por causa de conflictos, del cambio climático, de turbulencias económicas. Todo esto antes de la crisis del coronavirus. Se estima que en 2020, en el año en el que estamos, esa cifra del hambre en el mundo podría duplicarse por causa de la pandemia,
llegando a los 265 millones de personas en el mundo, pasando hambre auténtica, real, aguda. En el periódico, en uno de los periódicos nacionales, en estos días, leíamos que en la ciudad de Madrid han aumentado en un 30% las solicitudes de ayuda por hambre, por necesidad en familias de nuestra ciudad. Y eso nos tiene que hacer pensar que realmente vivimos en un mundo necesitado. Vivimos en un mundo donde verdaderamente hay personas que lo están pasando muy mal. Sé que algunos de vosotros también lo estáis sufriendo. El hecho de haber perdido trabajo, el hecho de no tenerlo, el hecho de que los recursos se terminan y no hay más. Y esto es algo que hay que también considerar desde la palabra de Dios, desde el Evangelio. Porque el Señor Jesús no solamente vino a llevar nuestras almas al cielo, esa idea a veces tan espiritualista, ¿verdad?, de que todo lo que el Evangelio viene a traer es nuestra salvación eterna. Si miramos el ejemplo de Jesús, si miramos su ministerio aquí en la tierra, vemos que una preocupación muy importante era dar de comer, de beber al necesitado. Cuando el apóstol Pablo fue encomendado al ministerio con Bernabé, ambos fueron llamados a llevar la palabra de Dios, pero se les hizo un ruego con insistencia, que se preocuparan de los pobres, que se preocuparan de los necesitados. Santiago nos habla de la religión pura y verdadera, de la fe auténtica, que es la que cuida del huérfano, de la viuda, en definitiva, de los necesitados. Eso también es un llamamiento que nos hace la palabra del Señor. No solamente a mirar nuestra hambre y a satisfacerla como un deseo legítimo, sino también a mirar a nuestro alrededor y ser solidarios con aquellos que más lo necesitan. Porque a veces cuando se dan estas situaciones de crisis podemos irnos al lado más egoísta. Y una vez más, también nuestro carácter se manifiesta en estas situaciones límite. ¿Cómo respondemos a la necesidad? Muchos lo hacen mirando solo para sí, pensando solo en sí mismos y olvidándose de que hay un mundo a su alrededor. Sin embargo, la palabra del Señor nos da ejemplos suficientes para ver que aún en situaciones de necesidad no debemos perder la perspectiva de que hay otras personas a nuestro alrededor también necesitadas. Hace unos días, cuando alguien hablaba conmigo acerca de por qué estamos recogiendo todavía las ofrendas en la iglesia, por qué lo anunciamos en nuestros cultos, veníamos a coincidir en el hecho de que, por un lado, las responsabilidades de la iglesia no han parado y por encima de todo estamos aún más comprometidos en la ayuda de nuestro prójimo necesitado. En estos días hemos estado recogiendo alimentos del banco de alimento y repartiéndolo a familias necesitadas y ha aumentado de manera importante el número de familias que han solicitado ayuda, tanto de nuestra comunidad eclesial como de aquellos de nuestro entorno. Y nosotros no podemos negarnos a reconocer la realidad y a reconocer nuestro compromiso de seguir siendo de ayuda y de bendición a los que lo necesitan. Hay un ejemplo poderoso en la palabra de Dios que tiene que ver con esa ofrenda que recogieron las iglesias cristianas en la diáspora, iglesias de origen gentil, que recogieron una ofrenda para ayudar a los cristianos necesitados en Judea, en Jerusalén. ¿Eran estas iglesias ricas y poderosas? No. La mayoría de ellos eran gente humilde, esclavos, sirvientes, personas sin muchos recursos. Pero aún así respondieron con generosidad, entendiendo que había alguien que lo necesitaba. Y por eso nosotros seguimos en este tiempo de confinamiento, en este tiempo en el que la crisis económica empieza a hacer una mella importante en la vida de muchas personas y que lo va a seguir haciendo, desgraciadamente, en fechas venideras. Nosotros como iglesia seguimos comprometidos en ayudar a nuestro prójimo.
en lo que esté a nuestra mano, con esfuerzo, con sacrificio, en no vivir solamente pensando en cómo nosotros vamos a salir adelante, sino que vamos a cuidar de nosotros mismos, por supuesto, pero también mirando a nuestro prójimo y actuando con generosidad dentro de nuestras posibilidades. Porque ese es el carácter del cristiano. Eso es lo que forja un mundo distinto. Personas que no viven solo para sí, sino que son capaces de compartir, no porque les sobra, sino porque comparten esforzadamente, porque ese es el carácter del cristiano, porque esa es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que ser un canal del Señor, un canal de Dios para ayudar a nuestro prójimo. Cuando decimos que al Señor le preocupan nuestras vidas y también nuestras necesidades físicas y materiales, no estamos solamente hablando de que Dios puede hacer milagros, señales y transformar las situaciones de la gente de manera sobrenatural, especial. Lo que estamos diciendo es que Dios actúa para ayudar al necesitado a través de su iglesia. Somos el canal del Señor para ayudar a nuestro prójimo y no podemos desentendernos de esa responsabilidad, de ese privilegio de ser de bendición a los que lo necesitan. Cuando vivimos egoístamente, cuando solo pensamos en nuestro comer y en nuestro beber, cuando solo tenemos, y aquí metafóricamente usamos la expresión, hambre de poder, hambre material, tenemos al final que llegar a la conclusión de que no hay en eso satisfacción. Hemos descubierto durante estos días de la pandemia que nuestras ambiciones materiales, que todos nuestros sueños de poder y demás, al final no son nada y no pueden ayudarnos en esta realidad. No nos sentimos mejor ni hemos encontrado nada mejor para nuestras vidas en las posesiones materiales. Ya viene eso de antiguo, cuando en tiempos de bonanza del pueblo judío, el Señor les habla por medio del profeta y le dice: coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Porque no se trata de acumular, no se trata de tener, no se trata simplemente de satisfacer aquello que deseo para sentirnos realizados, para sentirnos bien, sino que hay un hambre y una sed más importante todavía que la del alimento físico, tan necesaria, tan urgente para la vida de muchos, y es el hambre y sed espiritual. Dice el Señor Jesús en las bienaventuranzas: felices, dichosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sin contradecirnos con lo que hemos dicho anteriormente de la importancia del alimento físico, de ayudar al que está sufriendo y pasando necesidad ahora, porque eso es parte de nuestra identidad, de nuestro carácter como cristiano. No podemos olvidar de que el Señor vino para ayudar nuestra vida física, pero también para trabajar, para ayudar, para satisfacer nuestra vida espiritual. Hay muchos que simplemente se quedan en lo material. Hay muchos que piensan que sus vidas van a estar completas, llenas, perfectas, cuando tengan mucho, cuando acumulen mucho. Una vez más lo digo, estos días lo demuestran, cómo eso no es la respuesta ni la solución para nosotros. Debemos buscar al Señor. Debemos tener hambre y sed de la justicia de Dios, de su palabra, de su presencia, de sus valores, forjando nuestra sociedad, forjando nuestras vidas. Cuando el referido encuentro al principio de Jesús con la mujer samaritana, Jesús le dice: dame de beber, estaba pidiéndole agua, porque sin duda sería un día de mucho calor, después de caminar Jesús tenía sed. Pero esa fue una vía para entablar una conversación, para llevar a la mujer al reconocimiento de lo que era todavía más importante: el hecho de satisfacer la sed espiritual. La mujer, después de escuchar a Jesús, le dice: dame de ese agua para que ya no tenga sed. Porque el pan que comemos, el agua que bebemos, nos da satisfacción temporal
y después volveremos a tener hambre y después volveremos a tener sed. Pero hay un pan y un agua que es espiritual, que el Señor da a nuestras vidas y que calma la sed, la inquietud de nuestro espíritu. Hay muchas personas que simplemente ambicionan porque nunca tienen bastante. ¿Por qué? Porque su carácter, como decíamos al principio, porque su espíritu no tiene paz, porque su vida espiritual no tiene un referente claro y piensan que acumulando bienes materiales se van a sentir mejor, piensan que eso va a aplacar, a calmar su inquietud espiritual. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que es el encuentro con Jesús el que verdaderamente calma nuestra sed espiritual. Igual que esa mujer samaritana que iba al pozo a por agua, pero que tendría que volver al día siguiente y al otro, porque esa sed volvería. En el encuentro con Jesús, ella encontró ese agua espiritual que sin duda calmaría su alma, que sin duda calmaría su interior, que sin duda quitaría la sed de seguir buscando cosas en las que no encontraba satisfacción. El Señor Jesús ha venido para calmar el hambre y la sed de nuestra vida espiritual, para que realmente podamos encontrar el descanso, podamos encontrar la calma, podamos encontrar el propósito que solamente Cristo puede traer a nuestras vidas. Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que de mí come no tendrá hambre más. Yo soy el agua viva, el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Queridos hermanos, queridos amigos, nosotros hoy quizás estamos por el confinamiento comiendo con ansiedad, dulces, cualquier cosa para satisfacer momentáneamente ese aburrimiento, esa ansiedad que nos invade. Sin duda, tenemos que comer, tenemos que beber para mantener nuestros cuerpos vivos, para mantenerlos fuertes. Pero por encima de todo debemos recordar que necesitamos el pan de vida, el agua de vida, que es Cristo para nosotros. Cuando Cristo está en nosotros, cuando Él es nuestro Señor, cuando Él es nuestro referente, cuando Él es el que forja nuestro carácter, nuestras emociones, nuestras respuestas, entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Ya lo decía el propio Señor Jesús: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, porque sabemos que el Señor es fiel, porque sabemos que el Señor cuida de nosotros. Por eso debemos buscarle día a día. Debemos tenerle en el centro de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra actuación, que Él sea el todo en nuestra realidad. Cuando Cristo está en nosotros, hay bendición a nuestras vidas. Y nosotros creemos hoy que cuando Cristo entra en nuestras vidas, Él cuida de nosotros en todas las áreas de la misma. El Señor trae satisfacción espiritual y también va a traer ayuda física a nuestras vidas. Por eso en este día quiero invitarte a pensar en esto. Si con el confinamiento tienes ansiedad, estás hambriento, buscas algo. No solamente pienses en el bizcocho, en el chocolate o en las patatas fritas, sino piensa que quizás necesitas ahondar más en ese encuentro con el Señor Jesús, en dedicar tiempo a orar, en dedicar tiempo a meditar en su palabra, en mirar a la persona de Jesús y anhelar más tener su carácter. Hoy es tiempo de satisfacer nuestra hambre y nuestra sed. Y Jesucristo, sin duda, es la mejor opción. Que Él nos bendiga.